Existen multitud de saludos repartidos por todas las partes del mundo, pero si hay uno especial entre todos, ese es Namasté. Esa variedad de saludos transita desde la inclinación corporal en el ámbito de la cultura japonesa hasta dar la mano en las tradiciones occidentales, sin olvidar los tan apreciados abrazos, como me gustan, desgraciadamente reservados a espacios quizás de mayor intimidad y cercanía. Lo que tenemos claro es que el ser humano tiene una necesidad imperiosa de entrar en contacto con los que le rodean. ¿A ti no te ocurre? Vivir sin dar y recibir energía es complicado. La retroalimentación energética y espiritual es quizás el alimento del alma que nos permite tener un mayor grado de salud emocional y por ende física. Si hay una forma de contactar con los que se cruzan por nuestras vidas de una forma mucho más intensa que las otras, podemos decir que esa es la de Namasté. A día de hoy, el significado de Namasté está siendo universalmente reconocido como un bello y sentido mensaje vinculado a la paz, nuestra esencia y el respeto. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la palabra Namasté? Es un vocablo que desde el punto de vista etimológico proviene de la cultura védica del ancestral sánscrito, lengua antiguísima a la que se considera sagrada. En ella están escritos los principales textos sagrados de la religión hindú. También puedes encontrarlo escrito como Namaste, con tilde en la A, e incluso como Namaste, como en los países anglosajones que no usan nuestros preciados acentos. Es posible que también la escuches pronunciada como Namaskar o Namaskaram. Namas significa reverencia, adoración, postrarse, y te, que significa tú, usted. Por lo tanto, Namasté puede significar me inclino ante ti. Pese a que en Occidente nos parece un vocablo muy vinculado al mundo espiritual, es una forma muy habitual de saludar y despedirse en la India y Nepal y otros países asiáticos. En algunas zonas de la India se ha universalizado y utiliza para saludarse no solo entre hindúes, sino entre personas de todas las religiones que habitan en la zona. Esta universalidad se ha propagado a Occidente y cada vez es más común su uso, aunque desgraciadamente sin un conocimiento claro de lo que significa. Namasté es una manera de honrar a la otra persona, de mostrarle respeto y o agradecimiento. Se utiliza tanto al principio como al final de la conversación, para saludar como para despedirnos. También se usa para dar las gracias o para solicitar algo, y siempre como una muestra de claro profundo respeto hacia el interlocutor. ¿Cuál es el significado espiritual de la palabra Namasté? Namasté significa que todas las personas poseen la misma esencia divina, son partes indivisibles de un mismo universo. Esto en sí mismo dota a Namasté de una tremenda fuerza pacificadora. La traducción literal de Namasté es compleja, pero su significado podría ser: yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor y luz, de verdad y paz. Cuando tú estás en ese lugar, en ti, y yo estoy en ese lugar, en mí, somos solo uno. Al ser una palabra procedente del sánscrito, la lengua espiritual por excelencia, se puede interpretar con una mayor profundidad que me atrevería a decir que es hasta filosófica. Esta interpretación de la divinidad dentro de uno es muy similar al Ho'oponopono hawaiano, con una filosofía centrada en el amor y el perdón. El gesto Namasté representa la creencia de que hay una chispa divina en el interior de todos y cada uno de nosotros, que se encuentra en el chakra del corazón. Es un reconocimiento del alma de una persona en el alma del otro. La chispa divina que hay en mí reconoce la chispa divina que hay en ti. La palabra Namás también puede significar nada mío, dando de esta forma un significado de humildad total respecto al que lo recibe. La incorporación de las manos al corazón consigue que se establezca un vínculo auténtico y mucho más profundo entre las personas que lo realizan. Namasté es una forma de honrar a la otra persona desde la parte más profunda de nuestro ser. Si tenemos en cuenta que la cultura védica da por hecho que el cuerpo físico no es otra cosa que vestiduras gastadas
y que el alma cambia de envoltorio en cada nuevo nacimiento, entonces entenderemos que el saludo entre dos seres tiene que ser realizado desde nuestro más profundo interior. Diversas interpretaciones de Namasté. Me honra el espíritu en vosotros que también está en mí. Por Kabir Chopra. Honro el lugar en el que usted y el universo entero moran. Honro el lugar que es de amor, de integridad, de sabiduría y de paz. Cuando usted está en ese lugar y yo estoy en ese lugar, somos uno. Saludo a Dios dentro de ti. Su espíritu y mi espíritu son uno, atribuido a las enseñanzas de Lilia Sfolan desde sus viajes a la India. Lo que es de lo divino en mí, saluda a lo que es de lo divino en ti. La divinidad dentro de mí percibe y adora a la divinidad dentro de ti. Todo lo que es mejor y más alto en mí, saluda a todo lo que es mejor y más alto en ti. Saludo a Dios dentro de ti. ¿Cómo realizar el gesto de Namasté? No podemos decir que Namasté sea solo una palabra ni un gesto, es quizás una filosofía de vida. Para llevar a cabo Namasté, sintiendo completamente su significado, colocamos las manos juntas, palma contra palma, a la altura del corazón. Cerramos los ojos e inclinamos ligeramente la cabeza. A este gesto se le denomina mudra. Gaso es el término utilizado en los contextos japoneses para este gesto de las manos y con una inclinación reverencial mucho más amplia. En el hinduismo, la palma zurda representa la cabeza del devoto y la palma de la mano derecha representa la planta de los pies de Dios. La mano derecha representa la naturaleza más alta, la espiritual, mientras que la izquierda representa el ego mundano. La inclinación de la cabeza es una muestra simbólica de respeto total y humilde. La persona que hace el gesto de unir las dos manos elimina sus diferencias con la persona a la que reverencia y se conecta con ella. La posición está vinculada al chakra del corazón y podemos decir que es una posición que se realiza para intensificar el flujo recibido de amor divino. La inclinación y cerrar los ojos es un gesto metafórico que ayuda a la rendición de la mente frente a la divinidad presente en el corazón. También se puede hacer situando las manos en la misma posición, pero delante del rostro, es decir, donde se sitúa el tercer ojo, inclinando la cabeza, y luego traes las manos hacia el corazón. Esta es una forma especialmente sentida y profunda de respeto. Si lo hacemos por encima de la cabeza, se tratará de un saludo exclusivo a una divinidad o santidad. En otros términos, este saludo reconoce la igualdad de todos y rinde honor a la santidad e interconexión de todos, así como a la fuente de esa unión. En la India se entiende que el gesto en sí mismo significa Namasté, por lo que no es necesario decir palabra alguna mientras se realiza el gesto. Sin embargo, en los países occidentales, se suelen realizar el gesto mientras se pronuncia la palabra. En el mundo de la meditación, también se puede realizar el gesto de Namasté como ayuda para la realización de la misma y para profundizar más en el chakra del corazón. Gassho, el gesto japonés. Gassho es el término usado en la cultura japonesa equivalente a Namasté. No se pronuncia palabra alguna normalmente. Gassho significa las palmas de las manos juntas. El hecho de que las dos manos, dualidad, estén juntas es una expresión de una sola mente. Se realiza como en Namasté, pero con una inclinación reverencial mucho más amplia. Es una antigua expresión de saludo, de petición, de gratitud, de veneración o súplica, y es considerado una mudra de meditación, oración y realización espiritual dentro de la filosofía Zen. Namasté, yoga y meditación. La palabra Namasté o Namaskar se ha vuelto muy conocida en los últimos años, principalmente si te mueves en un mundo yogi. Normalmente la palabra Namasté está circunscrita a los ámbitos del yoga y disciplinas relacionadas, como por ejemplo la meditación. Si practicas cualquiera de estas disciplinas asiduamente o has asistido a alguna clase para iniciarte, te habrás dado cuenta que lo normal es que el profesor la pronuncie al inicio y al final de la clase de yoga.
Realizar este gesto ayuda a conectar en profundidad la intención y energía de alumnos y maestros para ayudarles a trascender las barreras del ego y el concepto de tiempo lineal. Como en muchas otras prácticas espirituales, la intención es fundamental. Debe hacerse cultivando amor en el corazón y rindiendo la mente ante él. Inclinarnos al tiempo que decimos Namasté es un símbolo de gratitud y amor que provoca el encuentro espiritual entre almas. Hay veces que Namasté solamente se realiza en el saludo al final de la clase, al encontrarse la mente mucho más en calma y la sala con un ambiente mucho más relajado, por lo que el sentido espiritual de su realización es mucho más poderoso, gracias a que la energía está más equilibrada. Recuerdo que la primera vez que yo la escuché fue en una clase de yoga, y la intriga por saber lo que significaba no se satisfizo hasta que al terminar la clase salí corriendo para llegar cuanto antes a casa y consultar su significado en la enciclopedia familiar. Vaya, qué recuerdos. Con internet se ha perdido el encanto de la búsqueda de conocimiento. ¿Cuáles son las razones para usar Namasté? Si se hace con la mente libre y un gran sentimiento profundo de respeto y humildad en el corazón, pueden hacer una profunda vinculación de almas. Namasté es una forma maravillosa de evitar dar las manos. De esta manera evitaremos contagiarnos o transmitir gérmenes por contacto directo. Nos ayuda a relacionarnos y conectar con las personas que encontremos en nuestro camino, pues es un símbolo positivo de respeto y de gratitud. En esta posición hallamos cierto equilibrio que permite reposar y hacer fluir nuestra energía. El lado derecho e izquierdo de tu cerebro, cuando se encuentran en esta posición, se equilibran entre sí volviendo a su estado más original. Cuando las manos se unen en el centro del corazón, significa que nuestras acciones tienen que estar en armonía y gobernar con el correcto conocimiento. No hace falta crear un contacto físico ni verbal. Un simple gesto basta para reconocernos, identificarnos y respetarnos, creando buenas vibraciones a compartir entre dos personas en igualdad. El acto de unir las palmas de las manos tiene un efecto psicológico calmante. El hecho de mantener las manos unidas alivia la ansiedad y ejerce una influencia tranquilizadora. Namasté, un saludo respetuoso que se traduce como: la luz divina en mí honra la luz divina en ti. ¿Cómo incorporar Namasté en nuestro día a día? Una vez que hemos aprendido lo que realmente significa esta maravillosa palabra, lo que tenemos que hacer es intentar preservar su esencia y no desvirtuarla. Esto significa que no es conveniente que la regalemos a otros si antes no interiorizamos su importancia y contenido espiritual, y somos capaces de hacerla y o decirla con toda su esencia, amor y universalidad. Recuerda que Namasté solo se entiende desde el ser. Es como si escribiésemos desde el corazón una carta a nuestro mejor amigo, agradeciéndole su amistad y su presencia cada vez que la pronunciamos. ¿Te imaginas la diferencia que percibiríamos en el mundo si cada vez que pronunciamos Namasté sentimos desde lo más profundo de nuestro interior que nos estamos inclinando ante otra alma, sin juzgar, sintiendo a esa otra persona que es una contigo y con el universo? ¡Wow! Sinceramente, si queremos cambiar este mundo, si queremos hacer un universo mejor, va siendo hora de que demos pasos de gigante. El tiempo corre en nuestra contra y que incorporemos hábitos que nos acerquen de alguna forma a los que nos rodean. Esta forma de comunicación, podría decir que hasta de entender la vida, nos puede aportar muchos beneficios para alcanzar la paz interior. Si te gustó esta enseñanza, dale clic en me gusta, compártela y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Namasté.